Listo. Entonces, ya hemos visto los requisitos propios del sindicato. Hemos hablado ya cómo los creamos, qué requerimos para crearlos, cumplir con los requisitos de fondo y formales, ¿sí? Qué es lo que nosotros vamos a proceder, cómo vamos a crear nuestro sindicato. Entonces, en este momento, ahí sí ya le dimos nacimiento a nuestro sindicato, ahorita lo vamos a matar, por así decirlo. Entonces, uy, profe, ¿cómo así a matar? Bueno, pues sí, vamos a hablar ahí sí en sentido figurado. Profe, es que a su merced le gusta matar a los sindicatos. No. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo le damos fin a esa persona jurídica. ¿Listo? Y para nosotros hablar de extinguir a una persona jurídica, vamos a utilizar la figura de disolución. Cuando nosotros hablamos de la disolución, hacemos referencia a ese acto que pone fin el negocio jurídico que crea el sindicato. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ponerle fin a nuestra persona jurídica a través de la figura de disolución. ¿Sí? Con la disolución vamos a extinguir el organismo sindical. ¿Listo? Pero nosotros para la disolución vamos a tener en cuenta que van a existir unas causales legales, ¿sí? Y unas causales voluntarias. Entonces, para nosotros darle fin a esta organización sindical, vamos a tener en cuenta, ¿sí? ¿Dónde nos encontramos? Si en causales legales o forzosas o en causales voluntarias. Y cada una de las causales pues tienen unos requisitos distintos, ¿sí? Artículo 401, por favor, alguien que me regale la lectura del 401. Nos dice de forma amplia cuáles son las causales de disolución. Entonces, por favor, alguien que me la regale. Yo, profe. Dale. Cualquiera. Bueno, entonces yo sé que hay más artículos. Además, bueno, entonces, artículo 401, casos de disolución. Un sindicato o una federación o confederación de sindicatos solamente se disuelve: A, por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para este efecto; B, por acuerdo, cuando menos de las 2/3 partes de los miembros de la organización, adoptado en asamblea general y acreditado con las firmas de los asistentes; C, por sentencia judicial; y D, por reducción de los afiliados a un número inferior a 25 cuando se trate de sindicatos de trabajadores. E, en el evento de que el sindicato, federación o confederación se contrae en curso en una de las causales de disolución, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés jurídico podrá solicitar ante el juez laboral respectivo la disolución y la liquidación del sindicato y la cancelación de la inscripción en el registro sindical. Al efecto, se seguirá en el pertinente el procedimiento previsto en el artículo 52. 330 Ese literal E fue adicionado por la ley 50 de 1990 y lo que hace es referirse al artículo de esa ley, ¿sí? Cuando al artículo dice ahí 52 de esta ley, ¿sí? ¿Cuál ley? La ley 50 de 1990. ¿Cuál es ese artículo 52? Ahí sí, entre paréntesis, artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo. Ese es el procedimiento, pero ya lo vamos a ver, entonces no se preocupe. ¿Qué nos hace el artículo 401? Nos va a definir cuándo se puede disolver el sindicato. Pero nos hablan, entonces nosotros podemos ver, profe, pero es que ahí hay como voluntades, hay como acuerdos entre los afiliados del sindicato y también se están mezclando como causales legales o forzosas, ¿cierto? Entonces, yo les traigo esta clasificación propia de los doctrinantes. ¿Qué han dicho los doctrinantes? Que nosotros podemos clasificar las situaciones donde puede, o más bien de las cuales pueden surgir la disolución del sindicato en estas dos. Cuando un sindicato está forzosamente, puede estar, perdón, forzosamente en una causal de disolución.
Primero, porque violan las normas que prohíben determinadas conductas. La norma le prohíbe tajantemente y explícitamente a los sindicatos cometer ciertas conductas. ¿Cuáles conductas? Las consagradas en el artículo 380. Ahora sí, María José, porfa, regálame el artículo 380, pero el numeral primero. Artículo 380. Cualquier violación de las normas del presente título será sancionada así. Si la violación es imputable al sindicato mismo por constituir una actuación de sus directivas y la infracción o hecho que la origina no se hubiere consumado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prevendrá al sindicato para que revoque su determinación dentro del término prudencial que fije. B. Si la infracción ya se hubiere cumplido o si hecha la prevención anterior no se atendiere, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social procederá a imponer multas equivalentes al monto de 1 a 50 veces el salario mínimo mensual más alto vigente. Y si a pesar de la multa el sindicato persistiera en la violación, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social podrá solicitar de la Justicia del Trabajo la disolución y liquidación del sindicato y la cancelación de la inscripción en el registro sindical respectivo. Entonces, las prohibiciones, qué pena muchachos, están en el 379. Pero ¿qué nos dice el 380? Si efectivamente el sindicato está inmerso en una de estas conductas, el Ministerio del Trabajo, como órgano y entidad competente para la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales, ellos pueden ir en contra del sindicato e imponer sanciones. ¿Por qué deben poner sanciones? Porque está inmerso en una conducta que está legalmente prohibida. Pero entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio del Trabajo? Primero entra a investigar si efectivamente ese sindicato está inmerso en la conducta que se le imputa, ¿sí? Si efectivamente cometió eso que le están, bueno, de lo que le están acusando, ¿sí? ¿Qué hace el Ministerio del Trabajo? Va en primer lugar a prevenir al sindicato para que cesen esos actos, para que finalice esa conducta que está contraria a la ley, ¿sí? Si a pesar de esa prevención, si a pesar de ese llamado de atención lo podemos referir, el sindicato sigue cometiendo la misma conducta, va a haber una sanción, ¿cierto? Nos dice el artículo 380 que efectivamente lo primero que hará el ministerio va a imponer una sanción pecuniaria consistente en una multa que debe pagar el sindicato de un salario mínimo legal mensual vigente o hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, la multa va a oscilar en ese rango, dependiendo pues también de los factores que evalúe el Ministerio del Trabajo. Profe, pero ¿y si sigue, si a pesar de la imposición de multa ya ahí quedó? El artículo nos dice no. Incluso el Ministerio del Trabajo, a pesar de haber impuesto una multa, el sindicato persiste en esa conducta, puede solicitar al juez del trabajo la disolución y liquidación del sindicato. Ahí hay algo que podemos nosotros observar y es que la disolución no la puede ordenar el Ministerio del Trabajo, así la conducta sea demasiado grave. ¿Sí? No es competente para declarar la disolución, no es competente el Ministerio del Trabajo para efectuar dicho acto. Cuando nosotros estamos frente a causales forzosas, el único competente es juez del trabajo del domicilio del sindicato, y si en el domicilio no existe juez de trabajo, será el juez civil del circuito. Otras situaciones que pueden dar lugar a una disolución forzosa es la huelga, ¿sí? Ojo con el ejercicio de huelga, señores futuros asesores de sindicatos. Si su sindicato participó en una huelga que posteriormente pueda ser declarada ilegal, ¿sí?
estamos corriendo con la mala suerte de que puedan matar a nuestro sindicato por ese ejercicio. ¿Sí? Es decir, el sindicato puede verse inmerso en una causal forzosa de disolución. Sí, María Camila, cuenta. Ya, no dejaba prender el micrófono, lo siento. Profe, ¿cuándo se considera entonces una huelga ilegal? O bueno, ¿en qué lo podemos ver? Muy buena pregunta. Lo vamos a ver más adelante. Como a mitad del segundo corte. Vamos a ver procedimiento de negociación colectiva, qué requisitos tiene la huelga, cuáles son las, y sobre todo eso, cuáles son las consecuencias de una huelga ilegal, porque muchos, inclusive muchos trabajadores, inclusive muchos abogados consideran erróneamente unas consecuencias porque es declarada ilegal y la consecuencia es aún más grave. Entonces, eso lo vamos a ver y espero que no que al finalizar de esta materia no vaya a haber ninguna duda al respecto. Tercera causal es que se acuerdan del número mínimo de afiliados al sindicato, de acuerdo si es sindicato de trabajadores o si es sindicato de empleadores, ¿cierto? Que no solamente se requería ese número para su existencia, sino para subsistir, para sobrevivir en el tiempo. Siempre debe haber al menos el número mínimo. Acordemos que para sindicatos de trabajadores son 25 afiliados, sindicato de empleadores son 5 afiliados. ¿Cuándo se convierte en causal forzosa? Cuando en los estatutos no se prevé esta causal como causal voluntaria. Es decir, que nosotros por estatutos podemos establecer un procedimiento de disolución en este caso. Y en ese caso, pues nos iríamos por la causal voluntaria y no por la causal forzosa. El sindicato de empresa, ¿cuál es el sindicato de empresa? ¿Alguien me recuerda? ¿Qué característica tiene el sindicato de empresa? Es el formado por, digamos, varios trabajadores que pueden ser de diferentes oficios, pero que prestan servicios en la misma empresa. Al mismo empleador o a la misma empresa. Muy bien. Entonces, la empresa dejó de existir. ¿Sí? Se cierra definitivamente la empresa. Producto del cierre definitivo de la empresa, ¿qué pasa? Se finalizan los contratos de trabajo. Al no haber empresa, la suerte del sindicato base o del sindicato de empresa, pues va a ser la misma. También va a disolverse. Y por último, que haya infracción de los estatutos, ¿sí? Que no cumplimos las reglas fijadas desde el inicio con los estatutos. ¿Qué pasa con esa infracción a los estatutos? Que se puede vislumbrar la persecución de fines distintos para los que fue creado el sindicato. ¿Sí? Y acuérdense que los fines deben ser orientados hacia un fin único posible para los sindicatos. ¿Y cuál es? La reivindicación de las condiciones laborales y sociales de sus afiliados. No puede estar inmiscuido en política, no puede estar inmiscuido en religión, ¿sí? Si efectivamente esa infracción vemos nosotros que los afiliados están persiguiendo fines distintos, está inmerso en una causal forzosa de disolución por la persecución de un fin distinto al que fue creado. Entonces, ¿qué vamos nosotros a concluir frente a estas causales forzosas? Las vamos a encontrar en la ley. ¿Sí? La ley es la que nos dice que si el sindicato está inmerso en esto, pues sí o sí debe disolverse. Aquí cuando nosotros hablamos de disolución forzosa, establecemos que se va a realizar ante el juez. Como les decía anteriormente, es el único competente en declarar la disolución de un sindicato. ¿Quién es el competente entonces para matar al sindicato? ¿Quién puede únicamente matar al sindicato? El juez de trabajo, ¿cierto? El juez del trabajo. O puede haber suicidio. Eso es otro escenario, que ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es suicidio? Que nosotros mismos, los afiliados, queramos matar al sindicato. Ay, profe, yo creí que me iba, ahí sí, ¿a quién colgábamos? No, nosotros mismos decidimos
finalizar con el negocio jurídico, con la organización sindical. Profesor Mercedes, muy terrorífica, sí, pero es que como hablamos de persona, lo estoy asimilando precisamente a una persona natural. Entonces, ahí sí como para que se les quede más fácil. Entonces, aquí en la causal forzosa, como es ante un juez del trabajo, ¿qué debe suceder? Pues vamos a ceñirnos a un procedimiento, ¿cierto? Para iniciar el procedimiento, ¿qué requerimos? Solicitud escrita, como una demanda en la cual la pretensión principal sea la disolución del sindicato. Jurídicamente se denomina así, disolución del sindicato. Yo acá ahí sí para términos prácticos le estamos diciendo, matamos al sindicato. Vamos a solicitar la muerte de ese sindicato, pero el único que puede matarlo es el juez del trabajo. Juez del trabajo único competente, pero es el competente el juez del domicilio del sindicato. Profe, el domicilio principal del sindicato no tiene juez del trabajo. A el juez promiscuo del circuito o el juez civil del circuito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la empresa quedaba, qué sé yo, en el Bichada, ¿sí? Y no conozco los juzgados que haya en el Bichada, pero un ejemplo. El juzgado se encuentra en el Bichada, ese es un circuito judicial, sin embargo no tiene juez del trabajo. Tiene juez promiscuo del circuito, tiene juez civil del circuito. Si no hay juez del trabajo, vamos a mirar cuáles del circuito existen y ese será el competente. ¿Listo? Pero siempre va a ser el lugar del domicilio del sindicato. Juez del trabajo o en su defecto, en los casos en que no haya juez civil del circuito o juez promiscuo del circuito. Como la solicitud se hace ante el juez, el procedimiento se debe cumplir de acuerdo a lo que nos dice la norma. Ya vamos más adelante a mirar el procedimiento de la solicitud de disolución del sindicato. Cuando nosotros hablamos de causales voluntarias, entonces aquí ya no vamos a decir que vamos a matar a nuestro sindicato, sino que nosotros mismos lo vamos a suicidar, por así decirlo. ¿Sí? Ay, es que lo suicidaron. Sí, algo así es muy similar. Entonces, ¿qué características tienen esta disolución de forma voluntaria? Que quien provoca la disolución son los mismos afiliados. ¿Sí? Los afiliados son los que provocan la muerte de ese sindicato, la extinción de esa persona jurídica del sindicato, provocan la disolución. Otro evento en los cuales voluntariamente podemos decir que pues matamos a nuestro sindicato porque todos nos quisimos desafiliar. Y esas bajas o esas desafiliaciones voluntarias están superando el mínimo que deben tener los afiliados. Es decir, si se trata de un sindicato de trabajadores, todos nos quisimos ahí sí, eran 30 y de los 30, 28 nos fuimos. Solo 2 quedaron. ¿Qué pasa con el sindicato? Nosotros mismos decidimos acabar al promover la desafiliación masiva. Tercero, desde el inicio el sindicato fue creado para un plazo determinado, ¿sí? Donde podemos ver ese objetivo en los estatutos. En los mismos estatutos, cuando creamos el sindicato, le dimos plazo de vencimiento. Sí, es decir, decimos, este sindicato va a tener una duración, qué sé yo, de 5 años. Finalizó el plazo, así que se nos vence el sindicato o lo vamos a matar porque ya cumplimos con el objetivo, con el periodo. ¿Listo? Porque desaparecimos el patrimonio social. Nos pusimos a hacer fiestas, nos pusimos a hacer X o Y cosa, ¿sí? Y le debemos tanto a tanta gente, porque acuérdense que el sindicato es una persona jurídica y como persona jurídica es responsable de obligaciones, ¿sí? Es capaz de contraer obligaciones inclusive y el patrimonio social desaparecido y tenemos más deudas. Entonces nos vamos a declarar en quiebra o en cesación de pagos. Y lo poco que tenemos entonces lo vamos a utilizar para pagar las deudas. Ya vamos a ver el proceso de liquidación, ¿cierto?
Acuérdense que el sindicato está representado por una junta directiva, ¿sí? Y pues esa junta directiva va a ejercer el derecho a asociación sindical y resulta que hay vacantes. Nadie quiere ser presidente, nadie quiere hacer parte de la junta directiva, eso mejor dicho, eso es un complique. Y como hay vacantes, casi la mayoría de la junta directiva está vacante y nadie quiere ocuparlas, pues entonces, ¿quién nos va a representar? ¿Sí? Entonces, como no se pueden suplir esas vacancias porque efectivamente nadie quiere representarnos, entonces, acabemos entonces con el sindicato. Otra causal voluntaria es que nos queremos unir con otros sindicatos para hacernos más fuertes, ¿sí? Está el sindicato de industria, pienso yo, y el sindicato de empresa. Nos unimos y nos transformamos y creamos un nuevo sindicato. ¿Qué pasa con los dos transformados o fusionados? Desaparecen, ¿cierto? Y al desaparecer, entonces vamos a disolverlos, ¿sí? A la figura de la disolución. Bueno, este séptimo es igual al que habíamos hablado. No, mentiras. Se disuelve la empresa al que habíamos hablado en la causal forzosa, pero en los estatutos sí está previsto el procedimiento de disolución de forma voluntaria. Entonces, al no haber empresa, ya no lo solicitamos ante el juez, sino nosotros mismos afiliados vamos a disolver nuestro sindicato, a proceder al trámite de disolución del sindicato. ¿Qué vamos a tener en cuenta en estas causales voluntarias? Vamos a tener en cuenta qué nos dicen los estatutos frente a la figura de disolución, ¿sí? Siempre recuerden que esos estatutos nos deben regular la gran mayoría de las cosas y de las actuaciones que vamos a hacer con nuestro sindicato. Y entre ellas, la disolución. Sin embargo, la decisión de disolución del sindicato va a tener en cuenta si y solo si la mayoría es equivalente a las 2/3 partes de la totalidad de los afiliados. Es decir, en otras palabras, para nosotros poder disolver nuestro sindicato, si no está previsto, aparte de que tiene que estar previsto en los estatutos, vamos a necesitar de la decisión de una mayoría de las 2/3 partes de la totalidad de los socios para nosotros proceder a ese acto de disolución. Y por lo tanto, el acto de disolución se concreta a través de Asamblea General de Afiliados. ¿Listo? A través de la Asamblea General de Afiliados con una aprobación mayor a las 2/3 partes de la totalidad de los socios. ¿Qué pasa en esa reunión? Hacemos votación, la votación más de las 2/3 partes de la totalidad aprueban el acto de disolución, por lo tanto nosotros en ese mismo acto, sí, porque recuerden que para que una decisión en asamblea general sea válida debe levantarse el acta, lo veíamos la clase pasada. Entonces, el acta debe también contener el nombre del liquidador. ¿Quién nos va a liquidar los activos y los pasivos? ¿Listo? Entonces, ¿han visto algo de familia? ¿De derecho de familia? No, señora. No, señora. Cuando vieron personas, ¿qué pasaba al momento del fallecimiento de la persona? ¿Qué pasa con los bienes? La masa sucesoral. Se empieza a conformar la masa sucesoral, pero entonces en la sucesión vamos a decir que esa masa es una, o más bien, que los bienes que están contenidos en esa masa sucesoral están ilíquidos. Y para nosotros adquirir un bien por causa de muerte necesitamos de la liquidación. En esa persona natural, con el simple fallecimiento, no me adjudican a mí los bienes. No, yo tengo que iniciar un proceso. El proceso se llama de sucesión, que es donde se liquida
la masa sucesoral, el patrimonio que haya tenido el causante. Aquí, ¿cómo matamos al sindicato? Con disolución. ¿Cuál va a ser nuestra sucesión? ¿Cómo vamos a organizar los bienes que quedaron producto del fallecimiento de nuestra persona jurídica? Va a ser a través del proceso de liquidación, ¿sí? Entonces, en una persona natural se llama sucesión, pero aquí en una persona jurídica se llama liquidación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esa liquidación? Cuando nosotros hablamos de liquidación, hacemos referencia que es el acto que conlleva la disolución, ¿sí? No podemos hablar de liquidación si no hay primero la disolución, ¿sí? El patrimonio debe quedar en estado disuelto, ¿sí? Listo para liquidar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el proceso de liquidación? Vamos a disponer de los activos, vamos a organizar el patrimonio de esta persona jurídica que nos falleció. Por lo tanto, vamos a organizar los activos y pasivos. Vamos a revisar qué activos tenemos para cumplir los pasivos, ¿sí? Las deudas. Lo que, bueno, adicional a ello, con el proceso de liquidación, vamos a verificar la terminación definitiva de esa persona jurídica del sindicato. ¿Dónde encontramos el procedimiento de liquidación? En el artículo 402 del Código Sustantivo del Trabajo. Alguien, porfa, que me ayude con la lectura del 402. Dale. Artículo 402. Primero, al disolverse un sindicato, federación o confederación, el liquidador designado por los afiliados o por el juez aplicará a los fondos existentes el producto de los bienes que fuera indispensable enajenar y el valor de los créditos que recaude. En primer término, el pago de las deudas del sindicato, federación o confederación, incluyendo los gastos de la liquidación. Del remanente se reembolsará a los miembros activos las sumas que hubieran gastado o hubieran aportado como cotización ordinarias previas deducción de sus deudas para que con el sindicato, federación o confederación, o si no alcanzare, se les distribuirá o prorrata de sus respectivos aportes por dicho concepto. En ningún caso ni por ningún motivo puede un afiliado recibir más del montón de sus cuotas ordinarias aportadas. Segundo, cuando se trate de disolución de un sindicato y éste hubiera estado afiliado a una federación o confederación, el liquidador debe admitir la intervención simplemente consultiva de un delegado de ella en sus actuaciones. Listo. Entonces, para el proceso de liquidación, nosotros vamos a tener en cuenta dos consideraciones principales. ¿Quién puede matar el sindicato? ¿El juez del trabajo o los propios afiliados? ¿Sí? Recuerden siempre eso. Únicamente quienes pueden disolver o solicitar, disolver el sindicato es precisamente o el juez del trabajo o los afiliados. Por lo tanto, los únicos competentes para designar liquidador van a ser el juez del trabajo o los afiliados, ¿sí? El propio sindicato. Entonces, una vez fallecido nuestro sindicato, ¿sí? Ya lo matamos o lo suicidamos, dependiendo de la causal que hayamos empleado, vamos a nombrar el liquidador. ¿Qué va a hacer el liquidador? Va a organizar el activo, ¿sí? De tal forma que lo primero que va a hacer pagar deudas, ¿sí? Cumplir con los pasivos existentes que estén en contra de la organización sindical. Entonces, si después de haber pagado todo, sobra algún dinero, que ese es el remanente, ¿sí? El sobrante después de haber pagado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desembolsar de lo que queda a los afiliados. Pero ojo, no a todos los afiliados. No, es que fulanito de tal pasó por el sindicato hace 20 años y ahorita que lo estamos disolviendo, pues sobra un dinero y entonces, ay, pero ¿cómo hacemos? ¿Dónde lo ubicamos? Es muy probable que esté muerto. No.
aquí los afiliados que van a tener dinero al reembolso van a ser los que tengan la condición de activos. Recuerden que un afiliado es activo siempre y cuando en el momento de la liquidación, en el momento de la disolución, estaba como miembro afiliado a ese sindicato. Pero ojo con el reembolso. ¿Por qué? Porque solo se le puede reembolsar al afiliado lo que él también pagó, ¿sí? Es decir, si pagó 10 pesos, lo que reembolsarán van a ser 10 pesos, ¿cierto? ¿Por qué no le podemos dar 12 pesos al afiliado si nos sobraron 12 pesos? ¿Por qué será? ¿Por qué creen? Es que nos está sobrando 12 pesos y al afiliado solo le podemos dar 10. ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿O que está esa limitante? Como dice el artículo, acá dice, del remanente se reembolsará a los miembros activos las sumas que hubiere aportado como cotizaciones ordinarias. En ningún caso ni por ningún motivo, dice el artículo 402, puede un afiliado recibir más del monto de sus cuotas ordinarias aportadas. Si puso 10 pesos en sus cuotas sindicales, no le podemos devolver de 12. ¿Por qué? ¿Cuál creen que es la razón lógica de esa prohibición? Pues porque se le va a dar más si puso menos. O sea, ¿Pero por qué? No sobran 12 y la norma me dice usted solo le puede dar 10. Porque no tiene ánimo de lucro. Exactamente, Carlos. Porque recuerden que la organización sindical es sin ánimo de lucro. Entonces aquí no podemos devolverle al afiliado, sino única y exclusivamente lo que él aportó. ¿Por qué? Porque la afiliación de ese trabajador o de ese empleador, dependiendo de la clase del sindicato, no está prevista para que él se beneficie económicamente del sindicato. Por lo tanto, no puede recibir más de lo que él haya aportado. Profe, ¿y entonces qué hacemos con esos 2 pesos? El liquidador debe cumplir la última voluntad del sindicato, por así decirlo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la última voluntad del sindicato? Designar una organización sindical a la cual van a ir destinados los recursos que hayan sobrado del ejercicio de liquidación. ¿Sí? Es que ya pagamos deudas, ya devolvimos las cuotas ordinarias a los afiliados y aún así nos sigue sobrando dinero. ¿Qué hacemos con ese dinero? El sindicato debe designar a una organización sindical a la cual va a ir esos dineros sobrantes. ¿Listo? El numeral segundo del artículo 402 nos dice que si el sindicato que falleció estaba afiliado a una federación o confederación, puede el liquidador admitir intervención de algún asesor de esas organizaciones. La próxima clase veremos federación y confederación, cuáles son los requisitos, qué se necesita, para qué sirven, bueno, en fin, ¿listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta? La liquidación judicial, es decir, la liquidación forzosa, acuérdense que es el juez el que nos nombra liquidador. Esa liquidación debe estar sometida a aprobación del juez que haya ordenado la liquidación. ¿Listo? Entonces el juez va a evaluar si el liquidador cumplió con las reglas establecidas en el artículo 402 para su aprobación. Y si es una liquidación voluntaria porque pues ahí sí suicidamos a nuestro sindicato, entonces ahí lo único que nos sobra es solicitar al Ministerio del Trabajo la cancelación de la inscripción en el registro sindical. La liquidación, a diferencia de la liquidación forzosa, no tiene
la obligación de estar sometida a aprobación, como sucede con la del juez del trabajo. ¿Listo? Es como la única diferencia. Aquí en la liquidación judicial, el liquidador debe obedecer y cumplir a cabalidad lo ordenado por el artículo 402, porque su liquidación va a estar sometida a decisión judicial, pero en la liquidación voluntaria, pues no va a tener como ese policía encima. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Profe, qué pena. ¿Ante quién se solicita la cancelación de la inscripción? Ante el Ministerio del Trabajo. Recuerden que es el Ministerio del Trabajo el que tiene los registros sindicales. Es como la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero de los sindicatos. ¿Sí? Es como la Cámara de Comercio de las personas jurídicas, pero en los sindicatos entonces es el Ministerio del Trabajo, que dentro del Ministerio del Trabajo tiene una entidad encargada única y exclusivamente para el registro sindical. Es como una dirección de algo de derecho de asociación sindical o de libertad sindical, algo así se llama, y ellos son los que llevan el registro sindical y tienen todo el control de las organizaciones sindicales en Colombia. Un ejemplo, que ustedes estén en algún tipo de investigación. Ay, juema chica, vamos a hacer una estadística y cómo hacemos para saber cuántos sindicatos hay en Colombia, por ejemplo. Entonces, Ministerio del Trabajo es quien tiene el dato. Proceso sumario del proceso de disolución y liquidación cuando es por causal forzosa. Está consagrado en el artículo 380, numeral segundo del Código Sustantivo del Trabajo. Alguien, porfa, que me regale la lectura del 380, numeral segundo. Si quieres, María José, que tú habías leído el primero, porfa, ayúdame con el segundo. Sí, señora. Bueno, las solicitudes de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical se formularán ante el juez del trabajo del domicilio del sindicato o, en su defecto, del circuito civil y se tramitarán conforme al procedimiento sumario que se señala a continuación. A. La solicitud que eleve el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social deberá expresar los motivos invocados, una relación de los hechos y las pruebas que se pretendan hacer valer. B. Recibida la solicitud, el juez, a más tardar el día siguiente ordenará correr traslado de ella a la organización sindical, mediante providencia que se notificará personalmente. Si no se pudiera hacer la notificación personal dentro de los 5 días siguientes, el juez enviará comunicación escrita al domicilio de la organización sindical, anexando constancia del envío del expediente. Si al cabo de 5 días del envío de la anterior comunicación no se pudiera hacer la notificación personal, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho por el término de 5 días cumplidos, los cuales se entenderá surtida la notificación. El sindicato, a partir de la notificación, dispone de un término de 5 días para contestar la demanda y presentar las pruebas que consideren pertinentes. Vencido el término anterior, el juez decidirá teniendo en cuenta los elementos de juicio de que disponga dentro de los 5 días siguientes. La decisión del juez será apelable en el efecto suspensivo para ante el respectivo Tribunal Superior del Distrito Judicial, el cual deberá decidir de plano dentro de los 5 días siguientes al día en que se ha recibido el expediente. Contra la decisión del tribunal no cabe ningún recurso. Entonces, este artículo 380 consagra el procedimiento sumario, ¿sí?, que debemos seguir para matar al sindicato, ¿sí? Matar al sindicato. ¿Cuál es la característica de un procedimiento sumario? ¿Por qué creen que no dice procedimiento ordinario para disolución de los sindicatos? Sino hablamos de que el proceso es un proceso sumario.
Por ejemplo, la acción de tutela tiene un procedimiento sumario. ¿Por qué? ¿Qué característica tendrá ese procedimiento sumario? Sí, a ver, pensemos, ¿qué pasará con el sumario? A ustedes les va a encantar, la persona que litigue le va a encantar y fascinar el procedimiento sumario. Al juez tal vez no, pero a los que litigan sí. Profe, tal vez porque es una demanda, ¿Por qué, perdón? porque es una demanda. El procedimiento, o sea, todos los procedimientos judiciales se inician a través de la demanda, pero ¿por qué este es sumario? Por las personas. No, no. De pronto porque se puede como que defender varios derechos a la vez o algo así. No, Porque durante el proceso se pueden presentar pruebas. no, todos los procedimientos judiciales y administrativos deben garantizarse la presentación de pruebas como parte del ejercicio del derecho de contradicción y del derecho de la defensa, artículo 29 de la Constitución Política. De pronto es porque tiene más actuaciones que la de un proceso ordinario. Al revés. Sí, según lo que tengo entendido, Simplemente, proceso abreviado, ¿no? Antes se llamaban abreviados, Proceso ahorita se abreviado. llaman sumarios. Oh, sí, me imagino que tiene que ser más rápido a eso. En un solo Exactamente. proceso. Cuando nosotros hablamos de proceso sumario, es porque el tiempo que se va a gastar desde que se inicia el procedimiento hasta que se finaliza es mucho más ágil y mucho más expedito, mucho más rápido que cualquier otro proceso. ¿Sí? Por lo menos, acción de tutela, sí o sí debe haber sentencia a los 10 días de haber presentado la acción de tutela. ¡Ay, eso es una cosa bella, linda, divina en el derecho para los que litigamos! ¿Sí? ¿Por qué? Porque un proceso judicial divinamente se puede tardar 1 año y eso es ágil. Se puede tardar 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Y uno como que fue, pucha, me casé con esta vaina y no quiere terminarse. Sí, esa es como la relación tóxica de la cual uno no sale. Pero bueno, esos son otros temas. Entonces, los procedimientos son sumarios porque si nos damos cuenta, el artículo 380 nos dice, la notificación pasa así, ta, y una vez ya venció ese término, el juez ya debe estar fallando. A los 5 días después de la notificación se falla. Sí, o sea, más o menos estamos hablando que un procedimiento de solicitud de disolución y liquidación del sindicato, de la organización sindical, se está demorando 1 mes y medio, 2 meses. ¿Sí? A diferencia de un proceso ordinario, que es que eso sí, mejor dicho, bueno, ni hablemos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos principales de este proceso? Es que vamos a definir la disolución de la organización sindical, es decir, vamos a solicitar que se decrete que se declare disuelta la organización sindical, que se liquide el patrimonio de esa organización disuelta y finalmente que se ordene la cancelación del registro sindical, ¿cierto? ¿Quién va a iniciar el trámite? ¿Quién va a ser el demandante? Entonces, el demandante va a ser o bien la persona que demuestre interés jurídico, o bien el Ministerio del Trabajo, o incluso el Ministerio Público ante vulneraciones al orden público, ¿cierto? A derechos de interés público. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros que tenemos un interés jurídico? ¿Quién puede ser la persona que tiene un interés jurídico para que una organización sindical sea declarada disuelta? Aparte del Ministerio del Trabajo y del Ministerio Público.
el empleador, ¿cierto? El empleador o la empresa donde ejecuta las funciones de la organización sindical, más que demostrado el interés jurídico para solicitar la declaratoria de la disolución. Entonces, ¿qué va a hacer estas personas competentes para iniciar el procedimiento sumario? Deben elaborar un escrito, ¿sí?, con el cumplimiento de los requisitos propios de una demanda laboral, y allí van a expresar motivos, los hechos, ¿sí?, y las pruebas que demuestre la concurrencia o que el sindicato esté inmerso en la conducta prohibida, ¿sí?, por ejemplo. Entonces, aquí vamos nosotros, primero, a observar los requisitos. ¿Me escuchan? ¿Estoy ahí? Es que no sé. Sí, señora. Sí, listo. Entonces, ¿qué va a hacer la persona que demuestre ese interés jurídico o el Ministerio del Trabajo, el Ministerio Público? Debe invocar la causal forzosa, ¿sí?, por la cual nosotros decimos que está inmerso el sindicato y que producto de esa causal merece disolverse. Vamos a expresar cuáles son los hechos que dan lugar a que haya cometido esa conducta prohibida. Y por último, vamos a relacionar las pruebas que van a servir de fundamento a los hechos, es decir, las pruebas que le va a decir al juez, señor juez, mire, es que sin lugar a dudas, ese sindicato sí hizo lo que nosotros estamos indicando. Vuelvo y reitero, la solicitud debe ser por escrita, no tiene formalidad porque el artículo 380 no nos dice la formalidad. Sin embargo, al tratarse de un procedimiento judicial, sí es bueno que la demanda cumpla con los requisitos establecidos para cualquier otra demanda. ¿Sí? Profe, pero es un proceso sumario, no importa. Para la admisión, el juez sí va a tener en cuenta los requisitos de la demanda laboral. ¿Quién va a ser nuestro demandado? El sindicato, ¿cierto? El demandado va a ser la organización sindical. ¿Y cómo notificamos, o más bien cómo enteramos al sindicato del procedimiento que está en su contra? Lo vamos a notificar personalmente, nos dice el artículo 380, ¿sí? ¿Cómo se practica la notificación personal? Primero se envía una comunicación para que el sindicato o el representante o el apoderado judicial del sindicato acuda presencialmente a el juzgado y el juzgado eleve el acta de notificación, ¿sí? Porque él debe personalmente enterarse del proceso. Si no se hace así, se le envía otra comunicación, ¿sí?, ya con anexo del expediente, ¿sí? Es decir, la primera comunicación es solamente para que se acerque al juzgado. Oiga, señor juzgado, señor sindicato, por favor, venga y se notifica aquí al juzgado, y una vez está en el juzgado, nosotros le damos a conocer todo el procedimiento que se adelanta en su contra. Si no lo hace así, se enviará una segunda comunicación, pero en esta segunda comunicación sí va a ir copia del expediente y constancia de que así se hizo el envío, sí, que el segundo envío sí fue anexando el expediente. Finalmente, anexando el expediente y con la orden de que se acerque al juzgado. Si definitivamente el sindicato es renuente de acercarse al juzgado, a diferencia de lo que sucede en el proceso laboral, eso lo van a ver en el siguiente semestre. Aquí nos dice que si después de 5 días de esa segunda comunicación el sindicato tampoco se acerca al juzgado, entonces se va a fijar un edicto en el juzgado, ¿sí? Es decir, se fija como un cartelito en las instalaciones del juzgado comunicando que se demandó, solicitando la disolución de la organización sindical al sindicato tal, ¿sí? A Sintra, bueno, yo no sé cómo se llamará nuestro sindicato. Y pasados 5 días de la publicación de ese edicto en
en el lugar del juzgado, ahí sí vamos a entender notificado a nuestra organización sindical. Y entonces, ya nuestro sindicato sabe, ya lo notificamos, ¿qué pasa? El juez le ordena correr traslado, así se denomina jurídicamente. Es decir, la pelota quedó para el equipo contrario, para el sindicato, ¿sí? Correr traslado, ¿por qué periodo? Por 5 días. ¿Qué puede hacer el sindicato entonces? Ya él sabe, tiene la pelota a su lado, ¿sí? Es decir, ¿cómo juego? Porque aquí está, pero ¿yo qué hago? ¿Cómo? Entonces ellos tienen 5 días para contestar la demanda, oponerse a los hechos que le pueden estar endilgando y presentar pruebas que sirvan de fundamento a esa contradicción de hechos que puedan estar proponiendo. ¿Listo? Entonces, se les ordena correr traslado de 5 días. Sí, así se llama en derecho. 5 días. En esos 5 días ellos van a contestar la demanda. Sí, ay, profe, pero es que yo radiqué al día 6. Me pasé por, mejor dicho. O radiqué en el día 5, pero eran las 5:05. Y verán que el juzgado, ahí sí, yuca, perdieron, contestaron extemporáneamente, le quitaron el derecho a su cliente de ejercer la defensa y bueno, y el problema es para ustedes, señores abogados. Entonces, ¿qué puede hacer el sindicato? Contestar la demanda, alegar los hechos, ¿sí? Puede proponer unos hechos nuevos u hechos contradictorios a los que se me están endilgando y presentar las pruebas de lo que yo alego, ¿sí? O las pruebas que tengan en su poder. Y luego, ¿qué pasa? Vencido el término del traslado, ¿sí? Nos dice el artículo 380. Una vez vencido el término del traslado, ya se supone que el juez tiene material probatorio, tanto del demandante, es decir, de la persona que tiene interés jurídico para solicitar la disolución, como del sindicato, en cual opera en contra el proceso de disolución. El juez nos entra a fallar, a decidir si decreta la disolución y en su lugar, o más bien, y como consecuencia ordena la cancelación del registro sindical y pues designará liquidador, ¿sí? O niega pretensiones, es decir, niega la solicitud de la disolución del sindicato y el sindicato puede proseguir en sus funciones, tanto como persona jurídica y con la capacidad, pues obviamente si tiene registro sindical. Entonces, ¿en qué término va a fallar el juez? Nos dice, vencido el término del traslado, es decir, vencido los 5 días que le damos al sindicato para que conteste, presente pruebas, excepcione, el juez debe fallar dentro de los 5 días siguientes. Sí, por eso les digo, es más o menos como 1 mes y medio, porque es que la norma nos dice, pasados 5 días usted, señor juez, debe hacer esto. Pasados esos 5 días debe hacer esto. Entonces el trámite está como muy definido. Finalmente, la decisión del juez, haya sido declarada la disolución o no, ¿sí? Obviamente, la parte para la cual juega en contra esa decisión, es decir, la sentencia, si fue en contra del sindicato, pues será el sindicato, o si fue en contra de la parte solicitante, pues el demandante puede interponer recurso de apelación. ¿En qué consiste la apelación, muchachos? ¿Saben? Ustedes vieron teoría general del proceso el semestre pasado, ¿cierto? ¿En qué consiste el recurso de apelación? ¿Cómo darle a entender al juez que yo no estoy de acuerdo en esa decisión y que puede tomar otra así? ¿Cuál será la diferencia entre apelación y reposición? Profe, no sé si estoy mal, pero reposición es ante el mismo juez que tomó la decisión y apelación es a la autoridad superior. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia. Cuando nosotros hablamos de recurso de reposición, como bien lo dijo, o sea, cuando hablamos de recursos, como bien lo dijo María José, es exponer que nosotros no estamos de acuerdo con la decisión y por qué es que no estamos de acuerdo. Pero cuando el recurso es de reposición, sometemos esos argumentos o esos fundamentos de desacuerdo, ¿sí?, ante el mismo funcionario que profiere la decisión, es decir, ante el mismo juez en este caso. Pero la decisión que pone fin al proceso de disolución no es susceptible del recurso de reposición, sino ahí sí, del recurso de apelación. Si bien es cierto, nosotros presentamos el recurso ante el mismo juez, quien falla y decide si estuvo bien o estuvo mal esa decisión judicial es el superior jerárquico. En este caso, el superior va a decidir dentro de los 5 días siguientes de recibido el expediente, ¿sí? Es decir, de que el juez de primera instancia le envía todo el proceso a su superior. Ellos deciden dentro de esos 5 días siguientes si revocan la sentencia, es decir, si le dan la razón al apelante o si la confirman, le dan la razón al juez. Entonces, ¿quiénes son competentes para conocer del recurso de apelación en este proceso de disolución? Depende. ¿De qué depende? Del lugar donde tenga el domicilio el sindicato. ¿Por qué? Porque si el lugar no tiene juez laboral, ¿sí? O mejor, si el distrito no tiene sala laboral, la competente es la sala civil, laboral y de familia del Tribunal Superior. Pero por lo general los distritos judiciales ya tienen salas laborales independientes a la sala civil y de familia. Por lo tanto, siempre el competente va a ser la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial, del lugar de domicilio del sindicato. ¿Sí? Eso es como por regla general, porque hoy en día yo pienso que ya las salas civil y familia respecto de la laboral ya son independientes y separadas. En Tunja hay salas del Tribunal Superior del Distrito Judicial, hay sala penal, sala laboral y sala civil familia. ¿Sí? En Santa Rosa creo que hay sala penal, sala laboral y sala civil familia también, de forma separada. Entonces, pienso que a hoy ya podemos encontrar la sala laboral completamente independiente de la sala civil y familia. ¿Hay alguna duda? Bueno, muchachos, entonces, por favor, no se les olvide que la Getty está habilitada hasta el próximo martes. Si no se me olvida, vuelvo y les recalco y les reitero y les repito, y les repetiré el martes. Si se me olvida, entonces lo hago desde hoy. Porfa, recuerden que la plataforma virtual está habilitada para que suban los archivos a la plataforma virtual correspondiente al análisis jurisprudencial. Profe, me pasé, es que mejor dicho, 1 minuto, porque lo enviaron a las 12:01 de la mañana del martes. Deben demostrar dificultad durante toda la semana. ¿Listo? Voy a estar muy encima del director del programa que no me avale entregas posterior al martes a medianoche. Sí, María Camila. Profe, lo que pasa es que nos surgió una duda. Ayer dijiste que máximo 4 o 5 páginas, pero ¿por ambas sentencias o por...? Okay. Por ambas sentencias. Sí, en totalidad. Porque Okay, es que son solo 2 sentencias. Y ustedes saben que a mí no me gusta la cháchara y que me conquisten a través de los escritos jurisprudenciales. No, a mí no me gusta eso. Entonces, sí, concreto. Ustedes saben cómo debe ser el análisis jurisprudencial. ¿Listo? Entonces, muchachos, creo que no siendo más, la próxima semana, el miércoles de hoy en 8 días, después de que ustedes ya hayan superado lo de la Getty, el próximo miércoles será nuestro parcial.
¿Listo? Parcial incluye temas hasta federación y confederación, que lo veremos el martes. ¿Listo? Dejaremos así, ese es un tema muy corto. El resto de la clase se las daré para que los que no hayan enviado a ese día, que yo espero, espero que las hayan ya subido, pero si llegado el caso, pues los dejo el resto del tiempo para que estudien para su parcial y segundo, para que entreguen la sentencia. Temas de exposiciones, es decir, tema de historia del derecho laboral, no entra. Eso ya fue calificado, la calificación está 1 con la exposición, 2 con el trabajo, que aspiro y espero entregarles notas esta semana ya de las actividades. Nosotros tendríamos solamente esa pendiente. Y no, pero entonces temas de historia no entra. Eso ya tiene calificación por separado. ¿Qué entra? Principios, entra diferencias con otras ramas del derecho, entra, bueno, lo que vimos al inicio antes de las exposiciones y lo que hemos visto hasta el próximo martes. ¿Listo? Se excluye temas de historia. Gracias, profe. Vale, con gusto. Entonces, creería que no hay más preguntas, entonces voy a detener la grabación. Aquí.